contanos un poquito con respecto, empecemos por el tema de las elecciones. Con Liliana recién estuvimos haciendo un poquito de alusión con respecto a lo que pasó en las elecciones. El análisis tuyo, contame. Ha sido una elección muy configuradora, entiendo yo, de un escenario político nuevo en la Argentina, donde es muy raro visibilizarlo desde el punto de vista de las reacciones emotivas de las fuerzas, ¿no? Porque parece que todos hubiesen ganado, ¿no? Claro, sí. Viste que en todos los actos todos han ganado, parece que nadie ha perdido, ¿no? Nadie se quiere mostrar derrotado. Lo cierto es que la ciudadanía dio un fuerte mensaje a nivel nacional, a nivel local, y también a niveles distritales, de que hay muchas cosas que cambiaron en la política argentina, ¿no? Estamos coincidiendo con Liliana, habíamos dicho que ha sido una cachetada para todos esto. Sí, a nivel nacional, podemos decir que el impacto de la crisis socioeconómica, más que todo, por lo general hay una tendencia en muchos a echar la culpa a la pandemia, ¿viste?, de los resultados electorales. Algunos dicen que en el mundo todos los oficialismos han perdido. Yo creo que eso es relativo. Hay oficialismos que han ganado en plena pandemia, en Corea, en Portugal. Hay fuerzas socialdemócratas que han ganado también, como en el caso de los países nórdicos, que junto con Alemania, los Países Bajos y Suiza componen, según Naciones Unidas, los países de mayor índice de igualdad y justicia social, ¿no? Son los países donde se es más feliz del mundo, dice Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso es relativo, de que la pandemia ha hecho perder a todos los oficialismos, ¿no? Algunos han, como te decía, el de Portugal en plena pandemia sacó el 60% de los votos, el presidente se religió tranquilamente. Entonces, lo que sí creo, que la pandemia agudizó una crisis económica que tiene que ver en la Argentina, de que siguen dominando las variables más importantes de la economía, los grupos concentrados. No se ha enfrentado las zonas de privilegio, los actores concentrados que se enriquecen y que se han enriquecido en la propia pandemia, ¿no?, en base al esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas, pero no retribuyen esos beneficios como corresponde. Y factores de poder que atentan contra una política de desarrollo de la Argentina, ¿no?, porque no les interesa. Los factores que se llenan de plata con la especulación, los factores que se llenan de plata con la inflación, los actores que se llenan de plata con superganancias mientras el salario decrece, mientras los ingresos y el poder adquisitivo decrecen. Entonces, ese creo que es el principal factor, ¿no? No ha podido el gobierno ordenar a los actores concentrados, pese a que ha habido con el rebrote, la salida de la pandemia, un rebrote en la economía, donde hay índices de recuperación en distintos lugares en materia de pequeña, mediana empresa, pero no ha sido suficiente, para revertir el deterioro de la economía. Entonces la gente cree que está igual o peor que Macri, y entonces gran parte de la gente, y por eso creo que es el factor principal de la pérdida de casi de 5.200.000 votos del Frente de Todos con respecto a la elección del 2019 en el país, ¿no? Ha perdido casi un 40% de los votos.
Y después hay otros factores simbólicos también, ¿no? Algunas pifias del gobierno nacional que han tenido que ver, entiendo yo. Entonces te decía que evidentemente hay un factor nacional, a nivel nacional, que ha tenido que ver. Fíjate vos que también ha perdido votos Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, por supuesto. Juntos por el Cambio ha ganado nivel proporcional las elecciones, pero Juntos por el Cambio ha perdido 1.700.000 votos en todo el país. Cerca de un 10% de los votos con relación a los votos que sacó en el 2019. O sea, también hay una pérdida de votos. Podemos decir que la bronca se ha expresado sobre todo en otras expresiones como la izquierda trotskista y la ultraderecha, ¿no? Sobre todo en Buenos Aires, en Capital, la ultraderecha, y a nivel nacional la tercera fuerza fue la izquierda trotskista, ¿no? Inclusive hay provincias donde ha metido diputados nacionales, como Jujuy. Claro. Ha metido uno el radicalismo con el gobernador, otro el peronismo y otro el trotskismo. Entonces hay fuertes descontentos con la política en general, con lo que ha hecho el macrismo y con lo que no ha alcanzado a revertir, que ha hecho el macrismo, el gobierno nacional, y que para muchos ha sido bastante negativo, ¿no? Entonces, pese a que estamos ante un gobierno que le ha tocado una situación extraordinaria, pese a que estamos ante un gobierno que ha tenido que remar y tiene que remar con un país destruido que dejó Macri, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que deja un mensaje muy claro. Hay un gobierno nacional que va a tener que enfrentar los problemas de fondo estructurales para poder controlar a quienes hacen tanto daño a la economía argentina y para poder fortalecer a quienes le van a hacer beneficio a la economía argentina y a todos los argentinos, ¿no? Ir a recuperar la actividad productiva en contra de la actividad especulativa, sobre todo. Así que, bueno, eso a nivel nacional. A nivel provincial, la performance del gobierno provincial, yo creo que tiene parte que ver la cuestión nacional y parte que ver los problemas provinciales, ¿no? Hay más de un 12% de la población que lo votaba, de los electores, que lo votó en el 2019 al gobierno provincial, y hoy día no apoyó a los candidatos del gobierno provincial. Y a diferencia de a nivel nacional, Juntos por el Cambio a nivel provincial ha sumado más electores, y en porcentaje ha llegado a la final a estar a un punto, casi un punto 24 de los candidatos del Frente de Todos, ¿no? O sea, prácticamente un virtual empate. Y no pudo revertir la elección que hubo en las PASO en septiembre, y no solamente que no pudo revertir, sino que creció casi 4 puntos Juntos por el Cambio, y el Frente de Todos creció menos de 1 punto. Fíjate vos que esta segunda etapa, por así decirlo, fue muy fuerte la salida de José Luis Gioja en la campaña, que había estado medio pasivo en las PASO, ¿no? Yo me pregunto, si no hubiese salido José Luis Gioja con todo, ¿cuál podría haber sido el resultado, no? Bueno, después vos escuchás ahí también en algunos, por ejemplo, el gran fracaso principal, creo, a nivel local, es el grupo de obsecuentes y el grupo de estos asesores que tiene el gobernador, que evidentemente son bastante negativos
para la gestión. Y fíjate vos que el que no se hace cargo de nada y sale a criticar a todo el mundo es Ibarra, el que era intendente de Rawson. Claro. Acordate que empezó echándole la culpa en las pasos a Alberto Fernández, al presidente. Habló mal de Cristina también. Que era un títere, indirectamente así criticaba a Cristina, que eso eran los problemas de las pasos. Bueno, pero no lo pudo dar vuelta el gobierno provincial. Y en otros lugares donde gobierna, por ejemplo, en Quilmes, el kirchnerismo lo logró dar vuelta. O en Chaco, que lo dio vuelta Capitanich. Acá prácticamente casi fue más negativa la elección. Entonces, Ibarra es el ejemplo, y fue el jefe de la campaña, o sea, el que primero que tendría que haber renunciado por este duro revés, este retroceso duro que ha tenido la provincia, es Ibarra. Sin embargo, Ibarra le echa la culpa a todo el mundo. Ahí también ha salido a echarle la culpa a hablar sobre la elección de Rawson, culpabilizando a Gioja, cuando primero en Rawson no han tenido el retroceso, si bien ha crecido el Frente Juntos por el Cambio, no ha tenido el retroceso como el que ha tenido a nivel provincial, pero no dice nada Ibarra de la capital, que ha sido el escándalo más grande a nivel electoral que ha habido en la provincia. O sea, utiliza la situación política para hacer política en Rawson, para hacer interna en Rawson. Entonces un asesor que no sirve, le está brindando versiones interesadas, parcializadas, obsecuentes, a un gobernador quien es nada más ni nada menos que el jefe de la campaña electoral que ha tenido Uñac. Entonces, evidentemente la provincia y el gobernador Uñac, a las personas que ha estado apostando en cargos de suma trascendencia últimamente, es uno de los errores que ha tenido, evidentemente. El otro gran error está en la capital. Como nosotros veníamos diciendo, Emilio Wojciechowski le va a generar muchos problemas al gobernador. Y efectivamente sucedió. En la provincia, ¿qué pasaría si la gente de Consenso y Chigualasto hubiese estado en la oposición en un frente conjunto por el cambio, ¿no? A nosotros nos queda con toda la sospecha y toda la duda, que es lógica, a mí fundamentalmente, porque el partido que encabeza el Consenso Chigualasto, ADN, por ejemplo, es un partido que se nos ofreció a nosotros cuando fuimos a elecciones como un partido del que podía disponer el gobernador para generar por ahí otras alternativas en sus estrategias electorales. También nos queda mucha sospecha porque se le ha pasado denunciando a Arancibia a la oposición, y yo no he visto que ha metido una sola denuncia contra el oficialismo, por ejemplo en la capital. En la capital, donde han llovido fotos de que estaban utilizando las camionetas de la capital para la campaña electoral, las camionetas del municipio para la campaña del Frente de Todos, la gente de Wojciechowski seguramente. Yo no he visto a Arancibia meter una denuncia ahí. Sí lo he visto meter porque estuvo parado en un acto Conti, también contra la universidad, claro, porque son de la oposición y porque la universidad lo asocia más al kiosquismo. Entonces hay muchas señales de que ese armado tiene bastante que ver. Ahí además no han sacado muchos votos, si vos tenés en cuenta los que integran Consenso y Chigualasto. Hoy tenés la Cruzada Renovadora que llegaba a gobernar la provincia, tenés gran parte del radicalismo que fue a parar al GEN con Stolbizer, donde está Arancibia, tenés el Partido Socialista que ha llegado a tener diputados en la provincia. Inclusive con ADN, Massa ganó en Angaco la intendencia. Entonces, esos grupos que están ahí han sido muy funcionales al Frente de Todos, que si hubiesen logrado un acuerdo con Juntos por el Cambio, la provincia se perdía. Hay más de un 50, hay casi un
57% de los sanjuaninos que ha votado en contra de la opción que gobierna la provincia. Entonces hay un retroceso muy, muy grande, ¿no? Que hay que ver acá, en la provincia, ¿no? Las opiniones que he escuchado no se hacen cargo de eso, ¿no? Ponen los problemas en otros, le echan la culpa a Alberto, le echan la culpa a Cristina, pero parece que acá no pasó nada, no hay nada que revisar acá, ¿eh? Por eso digo que el primer problema que tiene el gobernador son los que lo rodean. Evidentemente, me lo demuestra dos actores principales de su acción política: su jefe de campaña, con las cosas que dice, Ibarra, y quien sería su intendente más leal, Baistrovsky, a quien él puso en la intendencia. La capital, bueno, pues, se profundizó en esta elección del domingo la catástrofe que ya se veía a nivel de las PASO, aumentando, inclusive ha subido más de 5.000 votos Juntos por el Cambio en la capital, ha crecido alrededor de menos de 2.000 votos el Frente de Todos, pero a nivel porcentaje el 56,69% de los electores de la capital han votado por Juntos por el Cambio, y el 28% por Baistrovsky, prácticamente un 30% de diferencia. No, es la peor elección en la historia del peronismo en esta perspectiva en la ciudad de capital de la provincia de San Juan. También sale Baistrovsky hoy en el diario El Cuyo, no sé si lo han visto, lo han leído, no sé si lo han leído a Baistrovsky en diario El Cuyo. Sí, sí lo vimos. Bueno, vos ahí te das cuenta el nivel de negacionismo que tiene Emilio Baistrovsky en lo que dice, ¿no? Y el nivel de delirio que tiene Baistrovsky en lo que dice, ¿no? Fíjate vos, la municipalidad de la capital, que es el menor territorio de un departamento en la provincia de San Juan, viste, cuando vos lo ves en el mapa electoral casi no lo pueden ni enganchar, es un puntito. Tiene la menor población vulnerable, acordate que capital prácticamente se erradicaron todas las villas durante el gobierno de Gioja, pese a que tiene la menor población vulnerable de toda la provincia de San Juan, o la población en mayores condiciones, en menor cantidad en situación de vulnerabilidad, tiene además la mayor cantidad de recursos propios, porque hay mayores aportantes en la capital. En la capital es el mayor nivel de recaudación propia, es donde más obras hace la nación, fíjate, y la provincia. La ciudad de San Juan, fíjate, la nación, el centro cívico, el teatro con la provincia, el parque que lo está haciendo la provincia, la avenida Rawson, que se la quería atribuir Baistrovsky, que la ha hecho la nación, con fondos nacionales. Los carteles que ha pegado en la avenida Rawson Baistrovsky atribuyéndose que ha renovado la circunvalación, son una payasada que se le ríe todo el mundo. Es la política careta que tiene Baistrovsky, que en todos lados. La gente no más cabildo en la capital, la gente piensa. Es además el municipio que más recursos recibe de la nación y la provincia. Todo esto no lo podemos dar con total precisión en materia de números, porque Baistrovsky niega la información a los ciudadanos. Lo ha dicho por expediente. El genio que tiene de jefe de gabinete, que es Mordachi, que nos echaba la culpa a nosotros, al sindicato, de los problemas de la ciudad capital, fíjate el nivel de delirio que tiene, que él nos ha dicho por escrito que nosotros no tenemos derecho a saber los ingresos y egresos que tiene la municipalidad, en lo que yo creo es el atropello más grande al derecho a la información de los ciudadanos con relación a los bienes públicos que yo he visto en el planeta. Pues está batiendo récord
Emilio Baistroschi en la capital. Es el mismo Emilio Baistroschi que esas encuestas truchas lo muestran como el 8º intendente del país, ¿viste esas que andaban difundiendo? Sí. El que obtiene el peor resultado de la historia del peronismo en la ciudad capital de la provincia de San Juan. Yo no sé cómo se entiende esa encuesta. O sea que se la pasan haciendo operativos, se cree que con operativo van a lograr cambiar la cabeza de la gente. Y Emilio Baistroschi tiene cero autocrítica, como es lógico para un soberbio y autoritario como él, que se cree que se la sabe toda, no respeta la Constitución, no respeta la ley, se va a hacer una autocrítica, es obvio. Entonces en el diario de Cuyo esboza ahí una serie de afirmaciones en las cuales no se incluye como factor de la derrota, cuando precisamente es Emilio Baistroschi el principal factor de la derrota en la capital del peronismo. Un peronismo que en la capital tiene 4 juntas departamentales, 4. En los departamentos tiene una. Un departamento mucho más grande que la ciudad capital tiene una. Entonces, sin embargo, él, entre las cosas que dice, de que en 2 años no se han podido ver los cambios que él hace. Eso es un delirio que, al contrario, hemos visto muy bien cómo ha privatizado las calles, cómo ha privatizado diversas áreas de la municipalidad, como el área que pintaba, que vos lo contaste, Juan. Ahora pintan por todos lados, claro, está privatizado, debe haber un gran negocio ahí. Destruyó el régimen laboral, destruyó el convenio colectivo, miente a mansalva, nos ha puesto estacionamiento medido hasta en los comedores, o sea, ha ejercido los peores actos de patoterismo político en la capital, con las amenazas que nos ha vertido a nosotros, con lo que le hizo a esa chica Belén Varela, que yo no la conozco, no pienso, no tengo similares ideas, pero fue clarita la patoteada que le pegaron, te acordás cuando vino el presidente. Él se cree que eso no influye en la población de la ciudad de San Juan, que la ciudad de San Juan no lo vea eso, todas estas cosas. Sin embargo, dice que la gente de la ciudad no ha visto lo bueno que ha hecho él. Después dice que va a hacer muchos cambios para revertir, va a tener que hacer demasiados cambios para revertir la situación en los 2 años que vienen, porque ya se está preparando su reelección, ya no sueña más, se ve Baistroschi con ser gobernador, ese delirio que tenía de ser gobernador, ¿no? Entonces, evidentemente a la oposición le falta ubicar un candidato y se va a llevar la capital en el 23. Lo que pasa es que no puede insistir con un candidato que ya está quemado con la gente, que la gente no le cree, que no es opositor, como Colombo. Colombo, que es una gran mentira, porque le vota todo a Baistroschi. Todos los y no, a ver, decime vos qué hacen los concejales de Colombo contra esta gestión desastrosa que los ciudadanos la han rechazado en la municipalidad de la capital en estas últimas elecciones. Nada hacen los concejales de Colombo, como tampoco lo hace el concejal de Juntos por el Cambio, del otro Juntos por el Cambio, que es Cáceres, en la capital contra Baistroschi. Y le votan todos, son un brazo largo de Baistroschi. O sea que además de todo lo que tiene Baistroschi en la capital, ni siquiera tiene oposición. Ni siquiera tiene oposición, y mirá, la oposición que tiene es el ciudadano, porque Baistroschi, su política es una afrenta contra el ciudadano. Otro gran asesor del gobernador, el Pepe Villa, escondido atrás de los sillones, es el gran artífice de lo de Baistroschi en la capital. ¿Dónde está? ¿Cuántos votos le sumó el Pepe Villa con su política nefasta en materia laboral y en general a Emilio Baistroschi? Esas cosas no las dice. Esto tampoco lo dice Ibarra. La política laboral nefasta que ha llevado Baistroschi en la capital, tampoco lo toman como algo que tenga que ver con la derrota política en la capital. Es el único
la única patronal del mundo que ha eliminado de manera unilateral un convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo creen que le cae eso a todos los trabajadores organizados y que están relacionados laboralmente a través de convenios colectivos de trabajo? Sin embargo, para el genio del asesor Ibarra esto no es un problema, el problema es Alberto y Cristina. Esos son los problemas para el genio de Ibarra, y el problema es Jochen Rawson. Pero hay veces que uno cree realmente que te quieren tomar el pelo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas miradas sobre lo que ha acontecido, ¿no? Yo no puedo hacer un análisis muy profundo, simplemente algunas impresiones, donde creo que en cada distrito y en cada lugar han intervenido factores nacionales, provinciales y municipales en el resultado electoral, y en función de cada distrito, de cada liderazgo, ha variado el resultado electoral conforme los actores que tienen, ¿no? Hay algunos donde ha pesado más lo nacional, donde ha pesado más, y eso ha tenido que ver con la derrota, en otros donde ha pesado más lo provincial, y eso ha tenido que ver con las derrotas o triunfos, y lo mismo que en lo municipal, ¿no? Y en el caso de nuestra ciudad capital, bueno, es contundente el desastre que es Emilio Baistrosky y todo lo que ha provocado su pésima gestión, su gestión careta, en la ciudad capital. Todavía ni siquiera le puede dar respuesta a las personas afectadas por el terremoto que andan dando vueltas por los pasillos, que es el lugar donde mayor construcción antisísmica hay en la provincia. Entonces, para ver el nivel de inutilidad, él ahora va a buscar echarle la culpa seguramente al secretario de servicio, tal vez al secretario de gobierno, o sea, a ver, Rodríguez, Lucero, y el director de recursos humanos, ellos no son los que dictan la política en la municipalidad de la capital, la dicta Emilio Baistrosky, en dupla con el jefe de gabinete, que es Emilio Mordache. Ellos son los padres de la derrota en capital, la derrota más grande que ha sufrido el Frente de Todos, la más influyente en el desastre que ha sido la provincia. Entonces, bueno, no sé, Juan, porque no te puedo escuchar, no sé, para que bueno, actuemos ahí. Bueno, dale, te agradezco mucho la comunicación. No, bueno, sí, compartimos absolutamente lo que nos has estado contando. Porque en Capital la performance, incluso hasta el mismo gobernador se puso la camiseta al hombro y recorrió la capital y sacó una diferencia de 28 puntos ahora, porque la elección pasada fue de 22. Claro. Ahora fue de 28. Fue claro. Peor. Y eso sí es gestión. Porque si a nivel nacional se mejoró la performance, tuvo mayor cantidad de votos a nivel nacional, el Frente de Todos, ahora no le pueden echar la culpa. Claro, claro. Bueno, yo te puse como ejemplo el caso de Capitanich, claro, el caso de Quilmes, la provincia de Buenos Aires, que mejoró en general. Claro, en Buenos Aires hasta ganaron el Senado. Y en San Juan empeoró la diferencia. Claro, porque en la diferencia de un solo punto. Claro, empeoró. O sea, la dibujen como la quieran dibujar. Este es un golpe político fuertísimo que lo obliga a reflexionar. Y sabes que una cosa que... Te digo, yo escucho estos dos personajes que se expresan públicamente, Emilio Baistrosky y Ibarra. Uno, el intendente, yo entendería el principal intendente del gobernador, porque él lo puso desde la ciudad capital, al segundo departamento de mayor cantidad de habitantes de la provincia, ¿no? Y el otro, el jefe de campaña. Y escucho y digo, bueno, dime con quién anda y te diré lo que te va a pasar, ¿viste? O sea, dos soberbios, cero autocrítica,
responsabilizando a todo el mundo, con tal de no decir las verdades que hay que decir, ¿viste? Con ese tipo de asesores o con ese tipo de gestores, el gobernador evidentemente iba a tener un resultado como el que ha tenido, ¿no? Entonces nosotros lo veníamos advirtiendo, lo veníamos palpando, lo veníamos diciendo. Hay factores que nosotros lo veníamos viendo, porque nosotros estamos entre nosotros en contacto con los compañeros y compañeras todo el día, ¿no? Además porque sos ciudadano. Con nuestros vecinos todo el día. Fíjate, hay otro dato muy importante en la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan, la hegemonía de los medios de comunicación la maneja el gobierno con la pauta publicitaria. Fíjate vos que en Buenos Aires tienen mucho más impacto todos los grupos mediáticos privados, opositores al gobierno y también a estatales, porque también están los medios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y de los municipios del Gran Buenos Aires. Pero podemos decir que el control de la comunicación en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, está controlado fundamentalmente por la oposición, ¿no, verdad? O por la gente de los intereses o los actores de Juntos por el Cambio o los grupos de poder que trabajan en contra del gobierno nacional, o el gobierno provincial en el caso de Buenos Aires. Sin embargo, en la provincia de San Juan no. Una de las críticas que nosotros hacemos es la concentración cómo las fortunas que se gastan en pauta publicitaria para domesticar a los medios de comunicación en la provincia de San Juan. Que esto no es de ahora, ¿no? O sea, donde hay una real restricción de la libertad de la información, de la libertad de prensa, y cuando aparece alguien que dice sus verdades o algunas verdades, como en el caso de nuestra radio, cuando nosotros tenemos nuestras verdades con relación al gobierno de Bajtrovsky, hasta nos llegaron a interferir las radios. ¿O no, Juan? Así es. Entonces acá en San Juan hay otro dato muy muy importante también. Ni aún manejando la comunicación social o tratando o afectando a quienes tienen algunas verdades, en el caso de la capital, como nosotros, se ha podido revertir esta situación electoral de retroceso. Entonces es más grave aún que para mí que en aquellos otros lugares donde los grupos concentrados opositores al gobierno nacional tienen mayor impacto, o donde la gente del Frente de Todos tiene menos control del aparato de comunicación social en esos lugares, ¿no? Que eso también es muy importante. El papel que van tomando las redes sociales también ha sido muy importante en esta campaña. Ahí hay, en materia simbólica, ha pagado muchísimos costos el gobierno provincial, porque hay acciones, que hay otra cosa que pasa en San Juan. La sociedad está cansada de la sociedad de los privilegios, ¿viste? De las aristocracias políticas, de las aristocracias de lo que viven de lo público como bacanes, mientras el resto vive bajo la línea de la pobreza, prácticamente. Como por ejemplo pasa con las diferencias salariales de los funcionarios del Poder Judicial con el resto de los trabajadores. Una clase política donde la vez que vive muy bien con relación a lo que vive el resto de los trabajadores. En el ámbito público nomás es suficiente para verlo. Entonces, bueno, todas esas cosas también tienen que ver con el desgaste. Una provincia feudal. Fíjate lo que nos dijo nosotros Bajtrovsky en la cara, que ¿para qué vamos a la justicia si la maneja él? Está cansada la sociedad de esta estructura feudal que nosotros vemos
copa todos los espacios institucionales de la provincia, ¿no? Lo que no pudo manejar fueron los votos. ¿Cómo? Lo que no pudo manejar fueron los votos. Claro. Y porque faltó, ¿sabes qué? Por eso te digo, cuando yo escucho a estos analistas, como el jefe de campaña del Frente de Todos, Ibarra, lo que dice, y claro, digo, este tipo lo manda al muere al gobernador. Y lo asesora cualquier cosa. Cuando veo los gestores que tiene el gobernador con Emilio Baitroschi, y claro, digo, este tipo lo manda al muere al gobernador. Entonces nosotros teníamos un gobernador con una interesante proyección nacional, con una fuerte proyección nacional. Creo que eso también muchas veces, como decía el flaco, lo ha llevado a muchos a almorzarse la cena, en ese sentido. Pero lo cierto es que es un joven gobernador con muchísima experiencia de gestión, con una relevancia importante, que tenía una proyección importante, que creo que esta elección le produce un retroceso que puede llegar a ser irreversible en esas aspiraciones. Así puede es. llegar a ser irreversible. En un escenario nacional, a nivel general de achatamiento de todo el espacio político del Frente de Todos, de retroceso de todo el espacio político, si bien se ha salvado un poquito, pero es un dibujo, digamos, esa salvada, porque nadie masca vidrios en todo el país, los números se leen claramente, ¿no? Así que y además va a tener una oposición muy fuerte en la provincia, con capacidad de desplazarlo del gobierno, reales, ¿no? Con posibilidades reales de desplazamiento del gobierno. Entonces, se avisoran tiempos políticos muy interesantes. Pero te das cuenta, Horacio, mucho debate político, mucho debate, a contrario de lo que dice Baitroschi. ¿Viste lo que dice Baitroschi en el Día de la Militancia? ¿Qué dijo? En el diario. Sí. Que no hay que discutir de política, que no hay que hacer análisis. Realmente un personaje que es que eso es militancia. Hacer eso es militancia. ¿Eh? Hacer eso es militancia. Hablar de política, discutirla, conversarla, charlarla. No hay que hacer tanto análisis. O sea, no sé a qué se refiere, no hay que pensar, no hay que analizar. Claro, a él le conviene las mentes que no piensan, los adoquines, pero está equivocado. En la capital la gente piensa. Y con todos esos pros que él ha tenido a favor no ha podido dar vuelta porque la gente piensa, no más vidrio en la capital. Por eso él deberá querer que no pensemos, que no analicemos. Y otra cosa importante, escúchame, Horacio, en Capital no tenés un dirigente de oposición claro, no ha perdido con nadie, pero ha perdido solo. Exactamente. O sea, en Capital evidentemente hay un hartazgo del peronismo que expresa los Baitroschi y los Aranda, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y ese peronismo que arrancó allá con Kohl, con el escobarismo, que es un peronismo escobarista, por así decirlo. Por ejemplo, el Morrachi viene del gobierno de Escobar, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, hay un hartazgo en la capital de ese peronismo autoritario, feudal, que no tiene nada que ver con la doctrina del peronismo, por empezar. Son lo que llamo yo los impostores o los impostados en el peronismo, que no tienen nada que ver con el peronismo. Yo no me puedo imaginar a Perón eliminando un convenio colectivo de trabajo, el padre de los convenios colectivos de trabajo en la Argentina. Entonces yo le puedo decir que es, pero evidentemente a los representantes del Partido Justicialista, que se hacen los peronistas, de la ciudad de San Juan, que van a contramano de lo que es la doctrina, hay un repudio de la mayoría de la ciudadanía de la capital que ya está cansado de ellos. Está cansado de ellos, de su chamullo, de su verso. Fíjate un hecho simbólico de la política careta de Baitroschi. Acá en el club cerca de mi casa, donde el gobierno provincial ha hecho una obra muy importante en los centros deportivos de hockey, ¿no? Que es el deporte para mí más importante de la provincia.
hockey sobre patina, el que más títulos de relevancia nos ha dado a nivel mundial, ha techado, está techando casi todas las canchas de los clubes más importantes, ¿no es verdad? Y acá en el club cerca de casa, el TPC, es uno de los clubes que ha sido beneficiado. El gobierno de la provincia ha puesto una cartelería relacionada, ¿no es cierto?, con el gobierno de la provincia, con la obra, techo para todos, para no tener techo, es una consigna muy interesante eso. Bueno, el caradura de Baistrowski ha metido una pintada con el nombre de él. Municipalidad de San Juan, Emilio Baistrowski. ¿Qué ha hecho Baistrowski? No ha hecho nada. O sea, Sergio Uñac ha hecho semejante obra ahí, y hay una cartelería, una propaganda prudente, razonable, y el caradura de Emilio Baistrowski va y su estampa ahí, su nombre, Emilio Baistrowski. Absolutamente, ¿te das cuenta vos lo que es la política careta? Como hablamos siempre de los chalequitos verdes, le quita el adicional de equipamiento y refrigerio a los trabajadores y le pone un chalequito verde a todos los que están en la calle para sentar presencia en la municipalidad. O sea, toda una política de marketing. Los carteles que ha puesto en la calle Rawson, renovamos la calle Rawson, no renovó nada, ha cambiado unos focos ahí frente a la feria, en la Rawson, ha cortado el pasto, ha podado unos árboles y ha puesto unas piedritas en 2 o 3 cuadras. Esa es la renovación de la Rawson. Se ha colgado de lo que es la obra de la Ruta 40, que ha continuado obviamente en lo que es parte de la Ruta 40, que es el asfalto de la calle Rawson. Sin embargo, el caradura no tiene cara de política careta, ha llenado de carteles, y cuando vos vas por las veredas o los bulevares de la mayor parte de la avenida Rawson son un desastre. Además, la avenida Rawson es la prueba de la ociosidad, de la disputa política nefasta de la capital, del peronismo de la capital, porque te acordás que la empezó haciendo Lima, ya bien empezó a hacerla bonita ya por la parte de la 9 de julio. Sí, también con recursos nacionales. Claro, cuando vino Aranda, dejó todo eso y se mandó la chanchada que hizo en la peatonal, en vez de terminar la obra que había empezado Lima, como era lógico, porque claro, no quería seguir con eso, lo abandonó, y vino este otro peor, fíjate vos lo que es, vos ves la avenida Rawson y ves el disparate de lo que ha hecho el peronismo en la capital y las incoherencias. Y fíjate vos que la parte que hizo Lima tiene algunas cosas más o menos, otras no me gusta mucho, pero empezó a hacer una ciclovía, ¿viste? Y una ciclovía de 3-4 cuadras, porque después no continuaron más, no han podido terminar. ¿En cuántos años? 20 años, no han podido hacer la avenida Rawson. Después vos te preguntás, ¿cómo en Santa Lucía, con pocas cosas, Orrego tiene alto impacto? Cuando vos ves la 9 de julio, por ejemplo, saltás de la capital a Santa Lucía y te das cuenta. Bueno, mira, las contradicciones, las disputas políticas. La avenida Rawson habla. Mira, ahí yo te voy a decir una cosa, Horacio. Calle 25 de Mayo, que la división es Pueyrredón, capital, Santa Lucía. Ahí en Santa Lucía vas a ver que hay una avenida nueva, con bulevar. Sí. Y de 25 para allá empiezan los pozos, cuando ya en la parte capital. Ajá. Está toda rota. Eso es lo que no se ha hecho en capital, no se han sacado pozos, no se han hecho pavimentación de las faltas, de las carpetas asfálticas que no dan más. No se han hecho acequias, hay barrios que no tienen acequia. No se han hecho una buena iluminación. Pero a ver, si vos simplemente reemplazás el foquito, no es así, porque lo tenés que ubicar en un lugar estratégico a la iluminación. ¿Me entendés? Si no podás bien los árboles, si no pones un sistema de riego tampoco. Son pequeñas cosas. Las veredas, ¿viste lo que son las veredas? En la capital, están todas rotas. Y no hay un plan de gente poniendo, o empleados poniendo mosaico.
Son simples cosas. Puente, Y acordate que la municipalidad tiene la máquina para los mosaicos, claro, totalmente pero abandonada. abandonada. No quieren que lo haga el municipio, prefieren comprarlo, y ahí viene el curso. Mirá, Horacio, las tapas de los árboles, inexistentes. No se ha puesto, yo creo que no se ha puesto ninguna sola. Ni una. Las únicas que se han puesto son las que ha puesto el gobierno provincial por el tema de los paraderos colectivos ahora. Claro, Ahí en están Caimite. destruyendo todo lo que es la capacidad de obra de la municipalidad. Claro. Para poder privatizarlo y hacer negocio que le salen mucho más caro y vaya a saber dónde va. No podemos saber dónde va la plata, cuánto sale, cómo va. Lo vemos porque es fácil verlo y apreciarlo de lo que lo conocemos de adentro. Por ejemplo, como hicieron bolsa todo el área de la pintura y el área que hacía todos los juegos de las plazas para privatizar y eso vender, que lo haga una empresa privada. Pero como Bordacci dice que no tenemos derecho a saber en qué se gasta la plata, cuántos son los ingresos, cuáles son los egresos. Estamos en un estado feudal donde el patrimonio público es solamente conocimiento privado de los funcionarios de la capital. Pero evidentemente el plan que tiene, lo escuchaba a Colombo, el socio de Baitrosky en la capital, que no le ha plantado nada, es decir, no hay un plan estratégico. Si hay un plan estratégico, que es privatizar todo, claro, y precarizar a los trabajadores, tal cual lo dijo Bordacci. Ellos no le hace falta planta permanente, con planta política y contratado suficiente. Y no le hace falta obradores, no le hace falta nada, privatizan. Ese es el plan estratégico de Baitrosky. ¿Cómo que no tiene plan estratégico Baitrosky, señor Colombo? Tiene un plan estratégico. Lo que pasa es que Colombo no lo quiere criticar, porque Colombo piensa lo mismo. ¿Entendés? No es el Juntos por el Cambio de la capital el que es en otros departamentos, claro, desde el punto de vista de su tarea municipal. Bueno, en síntesis, no perdió con nadie, porque no hay un claro personaje dentro de la oposición que pueda decir estos votos son míos. Ninguno, no hay ninguno. O sea, perdió con nadie y perdió muy feo. El bloquismo mismo, fíjate vos que es un acto, los correligionarios bloquistas hicieron el acto ahí en el gremio, pero prácticamente no había nadie en la capital. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el bloquista de capital, luego de haber tenido grandes gestores, ejemplares gestores, en la capital vivía Leopoldo Bravo, en la capital la gobernó Javier Caselle, Ale, los que construyeron lo que se llamaba antes, digamos como un dicho popular, la ciudad más moderna y más limpia del país. ¿Te acordás que se decía así en la capital? Sí, así. Yo me acuerdo de chico. Sí. Claro, claro, todo ese bloquismo le ha votado en contra. Le ha votado en contra porque este bloquismo de la capital, subordinado a Baitrosky, que le ha votado en el peor acto de agravio a Javier Caselle, a la historia del bloquismo, que le ha votado en el Consejo Deliberante, con Nardi y con Godoy, le han votado la eliminación del convenio colectivo de trabajo que aprobó Javier Caselle y Leopoldo Bravo, en el acto de agravio al bloquismo más grande que se conozca en la capital. Un bloquismo domesticado que no conduce al votante bloquista. El votante bloquista ha votado en otro lado. Tanto gran parte del votante peronista como el votante bloquista. No lo expresa los actores políticos que conducen las fuerzas en la capital. Y eso ha tenido que ver fuertemente con este resultado electoral. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Bueno, ahí no sé si está la Lili ahí. La Lili. Sí, acá estoy. Sí, otro tema que también es importante es la situación de Rawson, ¿no? Ah, sí, sí. Tal cual. Tenemos una asamblea en el sindicato. Mañana la asamblea importantísima. A las 17 horas, primer llamado. Y a las 18 el segundo. Un hecho muy importante de hoy día, que es debido a la situación de salud y que esperamos que se recupere pronto,
el intendente Rubén García ha tenido que ser intervenido, no va a poder ocupar su cargo de intendente, no sabemos hasta cuándo, y ha asumido Juan Carlos Salvador, ¿no? Así es, Juan Carlos Salvador asumió como intendente. Sí, ha sido puesto en posesión del cargo esta mañana formalmente por el Consejo Deliberante, por esta situación de emergencia, y bueno, esperemos que estamos seguros y convencidos que primero esperemos de que rápidamente Rubén García se recupere, se mejore en su estado de salud, pero estamos muy convencidos que con Juan Carlos Salvador vamos a poder avanzar positivamente, ¿no? En todo lo que son nuestros objetivos con relación a lo que vamos a discutir en la asamblea el día de mañana, ¿no?